¿Cómo están todos? Me da gusto saludarlos y también como siempre es un placer recibirlos en este su canal. En este video les quiero hacer dos recomendaciones literarias que valga la redundancia, son de dos libros magníficos, espectaculares, no sé qué otros calificativos más les puedo dar, simplemente a mí me fascinaron, me encantaron, son de estos libros que al menos en mi opinión ya son de cabecera. Son de este tipo de lectura que cada vez que tú los leas, puede ser una segunda, tercera, cuarta, quinta vez, siempre vas a encontrar cosas nuevas, cosas que no habías entendido o no te había captado tu atención en ese momento que los leíste, por la riqueza del contenido, la riqueza no solo en la escritura, sino en lo que se contienen, que creo yo también me atrevería a decir que deberían de ser libros de texto obligatorios, al menos creo yo que sí deben de ser lecturas obligadas para todos aquellos que están enamorados de la lectura, que quieren ser o son escritores, porque van a hacer que te termines enamorando en uno de los casos totalmente de los libros, vas a quedar maravillado por ese viaje, te van a mostrar una perspectiva que nunca antes habías visto y el otro te va a hacer entender un poco cómo funciona a veces el críptico y cerrado mundo literario, que sobre todo puede ser muy ilustrativo, muy iluminador para todos aquellos que somos escritores independientes, que no tenemos casa editorial, que vamos nosotros por nuestro propio camino. Me refiero en primer término a esta gran obra maestra que se titula La genealogía de la soberbia intelectual del escritor mexicano Enrique Serna, uno de mis escritores favoritos, una de mis grandes influencias, que para mí este libro es un verdadero tesoro. Les digo, no solo por el contenido, sino porque pues aquí encontramos una dedicatoria especial. Tuve la oportunidad de conocerlo. Bueno, ya van dos ocasiones que lo he conocido, he charlado obviamente brevemente con él. No es que haya una amistad, sino que bueno, ahí en corto, como se dicen cuando uno lo conoce, pero pues aquí está su firma. Y debo decirles que quedó él algo sorprendido de cuando le llevé este libro para firma porque me dice que, bueno, no son muchos los ejemplares que andan circulando y como que no sé si de cierta manera se han olvidado de su lectura. Y les voy a decir el motivo por el cual este libro cuando salió tengo entendido que causó mucha molestia, hirió muchas susceptibilidades en el mundo editorial tradicional de las grandes casas editoriales, porque pues es una crítica durísima, severísima a varios aspectos y no agradó mucho este libro, de hecho no es muy bien recibido por ese mundo, pero es un librazazazo magnífico. Y este otro para mí también que, o sea, yo quedé maravillado con su contenido. Llega un momento que lo estás leyendo y estás fascinado, te estás transportando en la forma como Irene Vallejo en El infinito en un junco te cuenta la historia de literalmente de este gran instrumento que son los libros. O sea, desde sus antecedentes más remotos, desde el antiguo Egipto, los primeros registros de lo que se puede considerar libros, escrituras en tablillas de arcilla, en papiros y en los demás instrumentos que siempre pues se han utilizado para dejar plasmada la palabra escrita y que gracias a ello, pues hoy nos ha permitido tener conocimiento, ¿no? Conservarlo y tener conocimiento. Lo interesante de ambos obras es que ni Enrique Serna ni Irene Vallejo son propiamente historiadores, no se dedican a narrar la historia en un sentido, pues, como lo sería un historiador, pero la forma como te lo lees tú, si dices tú, y estas dos personas, pues son historiadores, porque, miren, parte creo yo que tienen los historiadores que escriben libros, es que a veces muchos de los libros de historia están demasiado, pues, abigarrados, muy densos, que llega un punto en que te saturan y con tantas cosas como que no saben a veces explicar bien el contenido histórico y aquí lo hacen de una manera tan amena, tan digerible, tan concisa, tan al punto que lo entiendes a la perfección, no necesitan darte más datos al respecto. Digo, obviamente todo esto es mi opinión personal. Yo no asumo ser un crítico literario experto ni un historiador.
yo les transmito lo que me hacen sentir estos libros, que es la finalidad de este canal, transmitirle lo que a mí me hace como lector, es que me transmiten estos dos grandes libros. Pero la genealogía de la soberbia intelectual, pues como les mencionaba, puede decirse que es una fuerte crítica a la arrogancia y a los que, pues puede decirse, son los privilegios del poder cultural. Enrique Serna, con un tono irónico, afilado, accesible, hace pues un viaje también histórico, ¿no? A cómo antes, también en los primeros compiladores, escritores, los que manejaban el conocimiento, cómo siempre ha habido una tendencia a hacer el conocimiento elitista, cerrado, poco accesible para las personas, incluso pues accediendo al lenguaje críptico, cerrado, ininteligible para muchas personas, para apartar a lo que Enrique Serna llama aquí como el vulgo, ¿no? Muchos escritores, y nos narra ahí, nos da casos históricos muy interesantes de cómo hay gente que se empeña en mantener alejados a los lectores. Dices tú, yo quiero que nada más me lea cierto tipo de lector. Narra ahí los antecedentes históricos de cómo cuando se empezó a hacer más accesible la literatura, la escritura, hubo conflictos, hubo pues unas personas que cayeron incluso en la locura. Narra varios puntos históricos, por eso les digo que pues es un tratado intelectual, estructural, filosófico, histórico, pues muy, muy, muy ameno. Aquí lo que caló duro en la industria editorial, en todos aquellos que, pues en los círculos cerrados que Enrique Serna denuncia aquí, pues denuncia todo lo que es la pedantería académica y el uso del lenguaje como una barrera. Narra algunos ejemplos también que se dieron en la historia de grupos de intelectuales, de escritores, de editores que no dejaban que entrara alguien más. Por ejemplo, había un escritor nuevo con ideas nuevas que tenía, bueno, que venía a veces hasta a lo mejor a enfrentar, ¿no? O a retar a los criterios establecidos y cómo lo dejaban cerrado, cómo le cerraban totalmente las puertas. Y que hoy en día, gracias a toda la tecnología que hay, gracias al poder de la autopublicación, bueno, ya no es tanto sesgo como si había antes, que podías quedar totalmente relegado si simplemente tus historias, tus manuscritos no eran aceptados por las grandes casas editoriales. Pues ahí se quedaba tu manuscrito en una esquina pudriéndose, o jamás nadie lo iba a poder leer por esa cerrazón. Y es esto que se presenta en muchos ambientes artísticos, ¿no? Que es la soberbia intelectual, de cómo muchas veces tú te crees poseedor de la verdad y del conocimiento y de los grandes espacios literarios, y sientes tú que tú eres el único que tienes la razón, y si alguien más te quiere cuestionar o alguien más te quiere presentar ideas, o alguien llega a exponerte algún tema, muchas veces la soberbia intelectual se utiliza pues para aplastar a tu adversario, para burlarte de él, hacerlo sentir mal, degradarlo y lo mismo, ¿no? Cerrarte en un grupo pues muy críptico en donde no vas a aceptar a nadie. Y eso se contiene en todas las páginas de esta gran obra, que como les menciono, yo les estoy dando una versión así muy concentrada. Es tan rico el texto histórico que ustedes van a encontrar aquí, por eso les menciono que es prácticamente un libro de historia, un libro de consulta. Y bueno, al igual que lo es esta gran obra que yo quedé totalmente enamorado del infinito en un junco, por eso les mencionaba también que te terminas enamorando de los libros apasionadamente. Digo, si eres amante de la lectura y si eres escritor, para ti es obligatorio leer este libro. Y este libro, creo yo, es obligatorio pues en las escuelas. Eso es un libro de texto de referencia que debe de mencionarse,
porque es indispensable que un instrumento tan poderoso como es el libro, un instrumento de cambio, un instrumento que pues ha transformado la humanidad a lo largo de los años, decenios, milenios, etcétera, es importantísimo que la gente conozca todos sus orígenes, su transformación, todo lo que hay detrás de ello, cómo fue evolucionando, cómo se fue conservando, cómo se fueron creando las bibliotecas, cómo se almacenaban las grandes pérdidas de la humanidad a causa de incendios, de destrucción. Que como les comento, Irene Vallejo logra traer aquí la historia del libro como un vehículo de la civilización. Nos da a conocer y nos explica de una manera muy cronológica y detallada la historia de los soportes de lo que al final de cuentas se vino transformando en el libro como hoy lo conocemos, ¿no? Desde el papiro, los códices, cómo se empezó a hacer las primeras hojas de papel, hasta la era digital, la movilidad cultural, la recogida en bibliotecas, incendios, exilios, censura. Les digo, un contenido riquísimo en ese aspecto. En fin, es demasiado lo que yo les podría hablar acerca de estos dos libros. El video se haría extensísimo. Lo que sí les recomiendo es que si pueden adquiéranlos, pero ya para que los lean. Son libros que les van a generar una riqueza histórica que difícilmente van a encontrar ustedes tan condensada y estructurada en un solo libro. Tendrían que acudir a varias fuentes, pero aquí de una manera magistral, demostrando pues ese maestría como escritores que tienen ambos. Aquí lo van a encontrar ustedes: Genealogía de la soberbia intelectual y El infinito en un junco, de Irene Vallejo, ¿no? Pero bueno, si ustedes ya leyeron alguno de estos libros, déjenme ahí en la sección de comentarios qué les parecieron, qué enseñanzas les dejaron o qué piensan ustedes al respecto. Cualquier cosa que pueda enriquecer aquí el intercambio de diálogo que estamos teniendo, pues es bienvenido. Pero bueno, me dio gusto como siempre saludarlos y aquí nos seguimos viendo en próximas ocasiones.